presencia. Bueno, el proyecto se enfoca en, como mencionaba el profesor Siles, en implementar un solucionador de oclusiones para el rastreo de jugadores de fútbol. Entonces, ¿por qué queremos nosotros rastrear jugadores de fútbol o por qué enfocarnos en algoritmos de rastreo de jugadores de fútbol y más específicamente en la oclusión? Bueno, en el área de las ciencias del movimiento humano o el estudio de análisis deportivo se recurre al uso de diferentes métodos de procesamiento digital de imágenes para poder extraer o generar métricas que les permita a ellos estudiar el desempeño de los jugadores o estudiar las diferentes estrategias que ellos están implementando. Eh, Eso por el lado de deportes como el fútbol, que son deportes de grupos que están jugando, que están en interacción constante. Entonces es importante conocer cuál es la posición y cuál es la trayectoria que están teniendo cada uno de los jugadores a lo largo de todo el partido, ya que esa es la información que se utiliza para la generación de esas métricas. Y en general, en otras áreas, los algoritmos de rastreo pueden ser exportados para implementarse en diferentes áreas de estudio, como es el caso del rastreo celular, donde se pueden utilizar los mismos algoritmos del rastreo de jugadores de fútbol con diferentes ajustes para poder rastrear las células en imágenes de microscopía. Ahora bien, a pesar de que parece ser tan fácil rastrear un objeto, al menos para el ser humano, ¿verdad? Lo rastreamos con los ojos y difícilmente se nos pierden los objetos. El rastreo no es tan sencillo, en particular si se quiere un rastreo automático. Esto porque estamos rastreando múltiples objetos al mismo tiempo, que más adelante vamos a ver por qué esto se complica tanto en una escena de fútbol. Y eso nos lleva a casos de oclusión, donde la oclusión es cuando se pierde de vista un objeto, principalmente porque este es ocluido o es obstaculizado por otro y se pierde la visión, el punto de vista hacia ese objeto. Entonces se pierde esa información, se pierde el rastreo y al final se tiene información incompleta. Además, en las escenas de fútbol, los jugadores no tienen un comportamiento lineal. Jugador, a pesar de que el director técnico puede diseñar una estrategia con la cual se tienen que ajustar para el largo del partido, los jugadores pueden decidir hacer otra cosa completamente. Entonces no se puede predecir y no hay un modelo lineal ni predecible de cómo se están comportando los jugadores o cómo se van a comportar en el partido ante las diferentes escenas. Además, como son grabaciones, se tiene el problema de lo que es la perspectiva, que aumenta o disminuye el efecto de la oclusión y además se depende de la extracción de las características visuales de la imagen. Entonces, si tenemos jugadores con camisas verdes y tenemos el campo de color verde, por ejemplo, se va a perder la información visual o se va a confundir con la cancha y entonces es nuevamente información de rastreo que se pierde, información errónea. Entonces, la presentación la voy a enfocar un poco en lo que serían las siguientes secciones. La descripción del problema específico, que sería la oclusión en los juegos de fútbol, la oclusión en los jugadores de fútbol, que es solo uno de los problemas que mencioné anteriormente, un poco lo que sería el estudio de la literatura profesional, cómo es que se trata el rastreo de objetos y en particular qué es lo que proponen diferentes investigadores o qué es lo que han hecho para el manejo de las oclusiones y luego de eso entonces ya la propuesta de cómo planeo manejar las oclusiones, un poco el cronograma y algunos resultados preliminares que he tenido en estudios paralelos. Entonces, el rastreo es, es simplemente la estimación de la trayectoria de cada uno de esos objetos de interés a lo largo de una secuencia de imágenes. Esta secuencia de imágenes conformarían lo que sería el video de grabación del partido. Lo que queremos es, como muestra la imagen, es entonces en la secuencia poder tener detectado e identificado cada uno de los jugadores. Sin embargo, por los diferentes problemas que mencioné anteriormente, este rastreo es ruidoso o está lleno de errores. Por ejemplo, si vemos en la subimagen 1 tenemos el jugador 8 y el 17 separados, pero justo en la imagen inmediata esos jugadores se,
se acercan por lo menos un píxel, que hace que ya los diferentes algoritmos que utilizan las plataformas de rastreos los confundan y entonces se pierde por completo la información del jugador 17. Y podemos ver en la secuencia que sigue que incluso el jugador que anteriormente era identificado como el jugador número 8, perdón, como el jugador número 14, ahora se le está dando una nueva identidad, que es la identidad número 18. Entonces, todos estos errores son provocados principalmente por la oclusión. Y por eso es que lo queremos resolver, porque esto hace que las diferentes plataformas que existen sean plataformas que no están completamente automatizadas, sino que tiene que entrar un operador manual a hacer las correcciones antes de entregar los resultados a los equipos que pidieron el proceso. Pues, ¿por qué esto sucede tanto en un partido de fútbol en particular? Pues el partido de fútbol tenemos dos equipos de 11 jugadores más los diferentes árbitros más la bola que queremos rastrear. Es un juego de contacto donde se trata de maniobrar la bola de un lado a otro de la cancha. Esto quiere decir que esos 22 jugadores van a estar en contacto constante, van a estar compartiendo áreas muy cercanas y entonces la oclusión va a ser un evento muy frecuente en un partido de fútbol y tenemos 90 minutos de partido en el que se está dando la oclusión a cada rato. Esto quiere decir que cuando se realiza un rastreo automático, tenemos un montón de huecos en esas trayectorias de los jugadores donde está ocurriendo la oclusión y son entonces un montón de secciones de video en que tiene que llegar un operador, un ser humano, a hacer las correcciones de cada uno de esos jugadores que se perdió la información. Unos ejemplos, a la imagen derecha tenemos oclusión, digamos, real, oclusión debido a las interacciones entre los jugadores, donde tenemos 4 jugadores que están compartiendo un área muy cercana. Entonces, y tras de eso, tienen una distribución de color, son 2 del mismo equipo, que hace que incluso los algoritmos de detección confundan todos esos jugadores individuales como un solo gran jugador. A la imagen izquierda tenemos una oclusión más sencilla. Tenemos el jugador 7 y el jugador 19, que están muy cercanos. Ahora, para nosotros puede parecernos que realmente no están ocluidos, ¿verdad? Porque están distanciados y no está uno sobre el otro en la perspectiva de la imagen. Sin embargo, por la similitud en los histogramas de color y por estar tan cercanos, hay diferentes plataformas que confundirían a esos dos jugadores como un único y gran jugador. Entonces, la oclusión es un gran problema en diferentes intensidades, tanto problemas en sí de la plataforma como problemas ya físicos de la interacción de los jugadores. A pesar de estos problemas, existen diferentes plataformas comerciales que trabajan con equipos de fútbol profesional, les venden sus servicios para extraer estos datos. Sin embargo, son datos, como mencionaba anteriormente, que tienen que corregirlos manualmente y ellos utilizan diferentes alternativas. Recientemente se está integrando lo que es el uso de GPS, ya que a partir del 2013 la FIFA autorizó el uso de GPS en las prácticas de los equipos, pero todavía no es utilizado, no es permitido su uso de manera en los partidos oficiales. De modo que GPS, aunque es una tecnología que está ingresando al área de rastreo de jugadores, es una tecnología que todavía no se puede usar en partidos oficiales, sino que se utiliza como apoyo a las herramientas de rastreo actuales, que se basan en la extracción de características visuales. Ahora bien, el rastreo se divide en 3 etapas principales. La primera es la detección y la identificación de estos diferentes objetos de interés, que sería en nuestro caso cada jugador asignarle una etiqueta, que generalmente es un número. Y luego ya viene como tal el rastreo de estos objetos, que es ya la estimación de esa trayectoria, generar ese historial de desplazamiento de ese jugador. Aquí es en donde se enfoca el proyecto, ya que es un algoritmo de rastreo. Entonces, este algoritmo está suponiendo que va a recibir los datos de una segmentación y una etapa de detección anterior que ya estaría haciendo la plataforma. Y como parte del proceso de rastreo, generalmente se incluye la tercera etapa, que es el análisis de este rastreo realizado para generar diferentes métricas, tanto del desempeño de la plataforma como del desempeño de los jugadores, que ya serían las métricas del estudio del análisis deportivo. Ahora bien, estos algoritmos de rastreo generalmente suelen ser divididos en 3 categorías.
Esto basado en un estudio que hizo ILMAS en el 2003 y más recientemente Marco Villalta en el 2019. Esta es una simplificación de un modelo más general que incluye otro tipo de rastreo de objetos. Entonces, esas diferentes categorías serían las determinísticas, que parten de modelos lineales determinísticos que definen cómo se van a comportar esos objetos y con los cuales se puede predecir o detectar dónde están esos objetos, que generalmente tienen problemas ya que se basan en modelos lineales y como mencioné anteriormente, esto no es un evento lineal y además se basan en plantillas que generalmente son muy estáticas y suelen tener problemas cuando son jugadores del mismo equipo. Posteriormente se prueba con lo que son los algoritmos probabilísticos que se basan en la probabilidad de detección de un objeto más que en basarse en un modelo determinístico, iniciando con el clásico filtro de Kalman, que se basa en la existencia de un modelo lineal del comportamiento de los jugadores, el cual pues no se ajusta correctamente al comportamiento real y entonces tiene problemas y eso hace que se migre eventualmente al uso de los filtros de partículas, donde se utilizan diferentes partículas que caracterizan diferentes puntos de probabilidad de ubicación de los jugadores, lo cual mejora el desempeño de la plataforma, pero aún así tiene problemas cuando se trata de jugadores semejantes, jugadores del mismo equipo. Y eso nos lleva al filtro de partículas apoyado con diferentes algoritmos complementarios, generalmente apoyado con algoritmos de asociación de datos, que sería la siguiente categoría. Estos datos se basan en una secuencia o un historial de la detección de los jugadores, lo que permite filtrar mejor el rastreo y la detección, corregir errores y eso incluye algunos casos de oclusión. Además de estas tres categorías, los algoritmos también se pueden clasificar en tres áreas, que sería el área de que no se considera del todo la oclusión, que se supone que no existe la oclusión o simplemente se ignora. Están los casos en la que se puede detectar la oclusión, es decir, estos algoritmos permiten detectar de una manera u otra que hubo un evento de oclusión, pero dependiendo de la diferente implementación se puede decidir hacer algo o no con respecto a esa detección. Y por último, que es un área más reciente, que es ya el manejo como tal de oclusión, que ya son algoritmos que se están implementando enfocados en lo que es el manejo de las oclusiones, tratar de resolver esa información que se está perdiendo en el rastreo. Entonces, en el caso de los métodos determinísticos, uno de los más importantes es el uso de plantillas de color, donde se tiene la distribución de el color y de la intensidad de las características visuales de cada objeto y se compara determinísticamente con esa plantilla. El problema es que varios jugadores del mismo equipo pueden compartir una distribución de color similar, entonces se confunden los jugadores del mismo equipo y esto lleva a rastreo erróneo. Y el siguiente es el que son los contornos activos, basados en un modelo de serpiente, ya que constantemente está con cada cuadroimagen, está cambiando la figura de este contorno hasta acoplarse más a la figura esperada del jugador, como pueden ver en la imagen con ese mono. Se parte de un contorno predefinido y este se va ajustando cada vez más a una figura más exacta. El problema con este método es que si tenemos oclusión, todos los jugadores que están ocluidos van a ser parte del mismo gran contorno. Entonces, estos, en general, los métodos determinísticos son muy malos tratando problemas de oclusión. Luego, en cuanto a los probabilísticos, el que ha tenido mayor presencia recientemente en esta área de investigación es el uso de filtro de partículas, ya que ha mejorado mucho el desempeño de estas plataformas de rastreo. Como en la imagen, son nubes, por decirlo así, de puntos donde cada punto representa una probabilidad de ubicación de cada uno de los jugadores en la imagen. Entonces, donde hay mayor acumulación de esas partículas es donde hay mayor probabilidad de que haya el jugador. Esto da mejores resultados en este área, ya que
es una implementación para modelos no lineales, no se conoce cómo se va a comportar el jugador, simplemente se tienen diferentes detecciones y a partir de eso se apoya con las partículas. Sin embargo, nuevamente cuando llegan ciertos casos de oclusión, en particular jugadores del mismo equipo, las partículas que se basan en la detección previa de estos jugadores tienden a confundirse entre los jugadores. Entonces, cuando los jugadores dejan el evento de oclusión, digamos, se unen y se separan, estas partículas, algunas de estas partículas pueden ser intercambiadas entre los jugadores, de modo que surgen casos como el, el cambio de identidad. Entonces, los jugadores, digamos, el 8 y el 17 cambian de identidad de 17 y 8, por decirlo así, después de la oclusión. Entonces, para mejorar el desempeño de esta implementación, se recurre a lo que son grafos, que los grafos permiten tener un historial de la interacción de los jugadores. Entonces, esto permite resolver un poco esos casos de cambios de identidad. Y es lo que nos lleva a los últimos métodos, que son los métodos de asociación de datos, que son los que recientemente están dando mejores resultados en lo que es manejar la oclusión, precisamente por ese historial que mantiene de las interacciones, que nos permite ver en qué momento entra y desaparece un jugador y poder hacer la corrección, que es lo que haría una persona haciendo la corrección manual. Sin embargo, este método nos permite tratar de hacer la corrección de manera automática. Se inician con lo que son los grafos secuenciales, grafos eh, sencillos con interacción secuencial entre los nodos, y estos grafos han ido evolucionando a grafos bipartitos, grafos multipartitos, como la imagen de la filmina, donde tenemos diferentes grupos de nodos. Cada columna sería un grafo que conforma ese grafo multipartito, y lo que se tiene es la interacción de esos nodos entre un estado y otro. Esto nos permite ver cuál jugador es el que se está desapareciendo, o cuál identidad se está combinando con cuál otra en la imagen siguiente. Estos métodos permiten solucionar casos de oclusiones muy sencillos, como casos de dos jugadores o incluso tres jugadores que están siendo ocluidos, pero la oclusión llega a ser más compleja que eso. Entonces sigue sin poderse resolver toda la oclusión en un partido de fútbol. Ahora, ¿cómo se trata de atacar la oclusión? Como mencioné anteriormente, hay tres diferentes implementaciones considerando la oclusión. La primera es, supongamos que no existe la oclusión. Eso nos lleva a el hecho de cambiar la configuración de la cámara con la que se está grabando el partido, ya que nosotros tenemos generalmente una proyección bidimensional de un espacio tridimensional. Eso hace que se pierda la información de la profundidad y hace que los casos de oclusión sean mayores y más influyentes en la detección. Entonces, tratando de cambiar la perspectiva con la que se está grabando el partido, se trata de reducir el efecto o el que exista oclusión en una grabación. Sin embargo, y a pesar de tantas configuraciones como pueden ver en la filmina, la oclusión sigue siendo un problema y sigue existiendo, ya que los jugadores se pueden barrer o pueden arrinconar a un jugador. Entonces hay muchos casos de oclusión que todavía siguen quedando por fuera, sin importar cualquier configuración de cámara que se utilice. Luego estaría la detección de oclusiones, que esa se puede dar principalmente por el uso de grafos secuenciales, donde se puede ver que los jugadores, se tenían en un inicio dos jugadores y de pronto hay una sección del video en el cual tengo solamente un jugador, cuando justo el instante anterior yo tenía dos jugadores, y de pronto vuelven a aparecer dos jugadores. Entonces, de esta manera yo puedo saber en qué secuencia, en qué sección de la grabación estoy perdiendo esa información, o es probable que se esté dando una oclusión. Sin embargo, en su momento, en el 2004, que con Figueroa, que comienza con esta implementación, estas plataformas solamente detectan que se está dando esos problemas por la oclusión, pero no se hace nada al respecto, simplemente se ignora. Y más recientemente, pues ya viendo que la oclusión es un problema realmente grave, se trata de implementar algoritmos que
solucionen o que sean robustos ante los casos de oclusión. Uno de ellos es el uso de grafos multipartitos, como mencioné anteriormente, que es la implementación actual de la plataforma ACE, plataforma en la cual baso el desarrollo de este proyecto. Entonces, al tener la información de todos los jugadores y al asignarles a cada nodo que corresponde a cada jugador diferentes características, es posible diferenciar aún más entre un jugador y otro y poder ver esa interacción global que está sucediendo. Esto permite solucionar entonces ciertos casos simples de oclusión, pero aún así existen casos, nuevamente casos muy complejos que siguen sin poder resolverse aún implementando grafos multipartitos. Eso nos lleva entonces a el uso de rastreo por hipótesis múltiples, que es una área de investigación que está cobrando mucho peso actualmente en lo que es rastreo de múltiples objetos. Es un algoritmo viejillo, digamos, porque fue propuesto en 1979 por Reid como una solución a escenas complejas, pero por su alto costo computacional, es un algoritmo que fue implementado únicamente en aplicaciones militares, hasta que ya recientemente con los avances tecnológicos es posible utilizarlo en otras áreas que no sean militares. Entonces se está utilizando, por ejemplo, en lo que es rastreo peatonal, que son escenas muy convulsas. Tenemos muchas personas que están caminando en la calle al mismo tiempo con diferentes colores o ropas que se comparten, diferentes tamaños, diferentes figuras. Es una escena muy dinámica y muy compleja, y este algoritmo es el que está dando los mejores resultados en este tipo de rastreo. Entonces, su implementación en una escena de fútbol que es semejante en el sentido de su complejidad por el dinamismo que hay entre los objetos, eh, se espera que dé mejores resultados y ha dado mejores resultados, ¿verdad? En 2006 comienza su implementación, recientemente artículos 2019, 2018, donde se utilizan el rastreo por hipótesis múltiples. Ahora, ¿en qué consiste la hipótesis múltiple? Consiste en vez de suponer que yo tengo una solución óptima global, yo voy a preservar todas las soluciones que se suelen descartar a la hora de optimizar un grafo y las voy a mantener por un cierto periodo de tiempo para, para obtener así un real o un mejor óptimo local al no haber botado esa información. Entonces se generan diferentes árboles, como en la imagen, donde alguna de esas ramificaciones es que son hipótesis, es la asignación que realmente era la óptima y no la que inicialmente yo había considerado que era la óptima. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es utilizar los grafos multipartitos junto con el rastreo por hipótesis múltiples para aumentar la robustez de la plataforma ACE en cuanto al manejo de oclusiones. Entonces, mi hipótesis es que al hacer esta combinación, para considerar el manejo de oclusiones en la plataforma que en sí no es completamente robusta al manejo de oclusiones, entonces voy a tener mejores resultados en el rastreo. En sí, un MOTA, que es el Multiple Object Tracking Accuracy, superior al 75% en todo el partido, que generalmente las diferentes plataformas automáticas tienen porcentajes por ahí del 70% o incluso 80% utilizando hipótesis múltiples, pero en secciones aisladas y muy controladas del partido. ¿Cuáles serían los objetivos del proyecto? Primero, desarrollar la infraestructura necesaria para poder implementar el rastreo por hipótesis múltiples, ya que esta actualmente no existe en la plataforma ACE. Diseñar alguna métrica que permita detectar las oclusiones sencillas, ya que si voy a tratar de resolver las oclusiones, tengo que poder detectar en qué momento están sucediendo esas escenas para poder validar que se están solucionando. Ocupó implementar finalmente la combinación de grafos multipartitos con hipótesis múltiples en lo que estaría llamando múltiples grafos multipartitos. Más adelante
mostraré por qué ese nombre, validar el algoritmo contra datos anotados manualmente, que son una base de datos actualizada que va a incluir información sobre las oclusiones y, por último, compartir, publicar esta información con la comunidad científica. Para ello, estoy dividiendo el desarrollo del proyecto en tres etapas principales: la estructuración del marco teórico, la implementación como tal del algoritmo en la plataforma ACE y la validación de esta implementación para evaluar qué tanto se mejoró o si se mejoró o no el rastreo en la plataforma ACE. Nada más como muestra visual, un poco el estudio. Los primeros artículos revisados de 1970 son las bases del rastreo de múltiples objetos. Es bastante viejo, pero todavía tiene muchos problemas con la oclusión. Y los más recientes, por ahí 2015, eh, utilizan la mayoría grafos, el uso de grafos o la implementación de el rastreo por hipótesis múltiple como apoyo a los diferentes algoritmos bases de la plataforma. Un poco el cronograma: desde el año pasado inició el proyecto como tal, la parte escrita, la investigación, el estudio, y también inició un poco, más adelante les mostraré los resultados preliminares, un poco la implementación o las ideas de cómo se va a resolver las oclusiones ya en código. Y esto es lo que queda para la última etapa del proyecto, que sería la validación y la generación de la base de datos. Entonces, grafos multipartitos más hipótesis múltiples, lo que nos genera es un conjunto de múltiples grafos multipartitos, donde cada uno conforma una hipótesis de las posibles asignaciones de las identidades de sus jugadores. Esto sería implementado únicamente para las escenas que llevan oclusión, ya que es un algoritmo muy pesado y ralentizaría mucho la ejecución de la plataforma. En cuanto a la detección de oclusiones, hice un pequeño estudio con la distribución de las distancias entre los jugadores y las distancias globales, que me lleva a una gráfica como de la imagen a la mano derecha, donde con una alta desviación estándar los jugadores están dispersos y con una baja desviación estándar existen grupos de jugadores por ahí en el campo, como se ve en la imagen superior izquierda. Esto se publicó en un póster y en un artículo en Carla 2019, y más recientemente hice pruebas con lo que sería el Kernel Density Estimation, que lo que permite es generar una función de distribución de probabilidad a partir de únicamente mediciones. Nosotros no tenemos un modelo ideal, un modelo que describa cómo se comportan los jugadores, pero a partir del KDE y de las mediciones de la detección de esos jugadores, es posible generar un modelo que me dice cómo están distribuidos esos jugadores en el campo, que sería la imagen a mano izquierda, que corresponde a la imagen de la grabación a mano derecha, donde me dice que existen ciertos grupos y ciertos jugadores que están por ahí distribuidos. Por ejemplo, hay un jugador al fondo cerca del anuncio de Pipasa, que ese sería el lóbulo superior que se ve cerca de la coordenada 500 en el eje Y, entre la 2000 y la 3000 en la coordenada X. Por ejemplo, entonces, por medio de estas métricas me es posible detectar cuáles escenas tienen oclusiones e incluso en qué sección de la imagen está ocurriendo la oclusión, o dónde están esos grupos de jugadores de los cuales antes no tenían información ninguna para poder determinarlos. Y el progreso actual sería entonces la generación de la librería para la implementación de hipótesis múltiples con grafos multipartitos, su integración en la plataforma ACE, plataforma IPLab, seguir el estudio de la distribución de los jugadores con el KDE, e incluso una idea que surgió por ahí del uso de grafos Voronoi, de diagramas de Voronoi, generar la base de datos
para la oclusión, que actualmente no existe ninguna base de datos en el mundo que incluya oclusión, y incluso las bases de datos que ya existen, de las más populares, hay varias que tienen muchos errores de rastreo de jugadores, son eh, bases de datos hechas por anotación manual, y probar un poco más con diferentes configuraciones de lo que son los grafos multipartitos para ver si diferentes ideas que han surgido, como por ejemplo la eliminación de algunos cuadros de imagen, si eso afecta en algo los resultados del rastreo. Y eso sería todo. Consultas, comentarios. Muchas gracias.